El día de hoy estaremos viendo un tema muy importante, conociendo más a Jesús. Así es un tema fundamental, el que podamos verdaderamente conocer a aquel que dio su vida por nosotros. Estamos muy contentos de que estés sintonizándonos, de que estés viendo estos videos día a día, que vayas viendo cómo Dios empieza a hablar a través de pocas cosas que podamos estar diciendo, pero nuestra oración siempre es que este mensaje llegue a las personas indicadas para que puedan conocerlo a Él, ¿verdad? El día de hoy estaba viendo un video que no me trastornó porque dice que en los últimos tiempos vamos a sufrir persecución. Y el día de hoy estaba viendo un video a mediodía, aprovechando mi hora de comida, que tengo muy poquito de tiempo de comida, estaba viendo el internet y un video de TikTok y vi cómo una persona empezó a golpear a aquellos que estaban compartiendo la palabra. Y primero me dio un chorro de coraje porque, ay, ¿por qué no se defendieron o así? Porque primeramente nuestra mente empieza a salir, mi carne quiere salir. Y verdaderamente estos cuates que estaban predicando la palabra de Dios nunca se enojaron. Bueno, no es que no se hayan enojado, sino que no reaccionaron a cómo estaban siendo atacados de esa manera. Les quitaron bocina, les quitaron celular. Y yo digo, ay Señor, sígueles proveyendo todo lo necesario para que puedan seguir compartiendo la palabra de Dios en las calles. Y así mismo mi oración es que Dios provea todo lo necesario para seguir haciendo estas transmisiones de Iglesia Mundo de Fe Monterrey. Entonces estamos muy contentos, te invito a que le des like, que nos sigas en TikTok, en Facebook, en YouTube y por WhatsApp. Mándanos mensajes al 811-207-6896. Estamos esperando tus mensajes, seguimos orando por aquellas personas que nos han enviado mensaje. Gracias por sintonizarnos en vivo y quiero empezar con este tema que se llama Conociendo más a Jesús, el Dios que se hizo hombre y murió por nosotros, pero no podemos empezar sin antes una oración. Gracias, amado Dios, por este día. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de estar en tu presencia, Señor, y que nos hace el privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado, Señor, en esta hora, y que cada persona que escuche el mensaje pueda recibir de ti, Señor, una palabra viva, Señor, una palabra fresca y la revelación de quién eres tú, Jesús. Gracias por lo que tú eres y por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a empezar leyendo la escritura. Hebreos 4:15 al 16 dice esto. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Así es, para hallar gracia cuando necesitemos ayuda, para alcanzar misericordia. Pero dice algo, por tanto acerquémonos confiadamente. No dice, yo voy a hacer, yo siempre te voy a ayudar y nunca te va a pasar nada. No dice eso, la escritura dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nos invita a estar conectados continuamente con Dios. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy es, ¿realmente conocemos a Jesús? Y esa es una pregunta que debemos de iniciar para poder entender verdaderamente quién es, qué hizo, por qué le pasó todo lo que le pasó. Y este es el tema del día de hoy. ¿Qué tanto conocemos realmente a Jesús? Probablemente muchos de nosotros podemos decir, sé quién es Jesús, o sabemos que nació en Belén, muchos dicen que nació en diciembre, pero estudiosos dicen que nació en octubre. Podemos pensar que Jesús es esa persona que hizo milagros, que sanó enfermos, que alimentó multitudes, que murió en la cruz y resucitó. Pero existe una diferencia entre saber cosas acerca de Jesús y conocer a Jesús. Hoy quiero que hagamos algo diferente.
quiero que conozcamos un poco más profundamente a Jesús. Quizás llevas muchos años conociendo a Dios o escuchando de Jesús, o quizás esta es la primera vez que estás escuchando un mensaje acerca de Jesús. No importa cuánto tiempo llevemos caminando con Cristo, siempre podemos conocerlo cada día más. Jesús tuvo hambre, eso es lo que dice la Escritura. También desarrolla la Escritura y nos dice qué es lo que sufrió Jesús. Vemos que Jesús se cansó, vemos que Jesús lloró, que Jesús fue rechazado, que fue traicionado, que fue abandonado. Es más, Jesús experimentó angustia y Jesús fue tentado y también sufrió. Entonces, y me hace, siempre que comparto la Escritura, mi primer ejemplo que debo usar es ¿qué pasó con Jesús? Que mi principal punto a convertirme o llegar a ser es en parecerme más a Jesús. Entonces, en los años de los 90, 97, van a decir, sí, ya lo he contado esto varias veces, pero en la edad de mis 15 años había unas pulseras en ese tiempo que decía WWJD, ¿qué haría Jesús? Y yo, que ese fue uno de los mejores regalos en mi vida de joven, porque cuando iba a hacer algo malo, tentativamente, vea uno la pulsera, inmediatamente buscaba la pulsera. ¿Qué haría Jesús? No puedo robarme ese chicle, o no puedo hacer tal cosa, porque ¿qué haría Jesús en mi lugar? Si ya cuando empiezas a conocer a Jesús y te das cuenta todo lo que pasó, hambre, cansancio, llanto, rechazado, traicionado, dices, oye, pues si Él pasó eso, yo también puedo pasar por eso. Entonces, ¿cómo puede Jesús experimentar todas estas cosas humanas si Él es Dios? Y la respuesta a esta pregunta nos lleva a una verdad maravillosa. El Hijo de Dios se hizo hombre, y esto lo vemos en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, lo que vemos en la Escritura es que el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Jesús no dejó de ser Dios para convertirse en hombre. Jesús, el Hijo de Dios, entró voluntariamente en nuestra condición humana. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Jesús, ¿qué crees? No fingió tener hambre, no fingió tener cansancio, no fingió llanto, no fingió sufrimiento. Su humildad era tan real, así como su divinidad era real. Y ahora vamos a descubrir tres grandes verdades acerca de Jesús. Punto número 1. Jesús es Dios. Jesús existía desde antes de nacer en Belén. Eso lo vimos en Juan 1:1, que dice que desde el principio era el Verbo. No dice, en el principio comenzó el Verbo. Dice, en el principio ya era el Verbo. Cuando comenzó la creación, el Verbo ya existía. Jesús no comenzó a existir cuando nació en Belén. Y es una de las cosas que a lo mejor podemos malinterpretar, porque te puedo hacer preguntas de la historia de Jesús. ¿Dónde nació? Belén. Pero la Biblia nos dice que Él ya existía, que Él ya estaba. Belén no fue el principio de Jesús. Belén fue el momento en que el Hijo de Dios se despojó de su gloria y entra en nuestra historia humana. Y con esto nos damos cuenta que Jesús ya estaba presente en la historia de su pueblo. Éxodo 23, 20 al 21 dice lo siguiente. El ángel del Señor guía a Israel. Como verás, voy a enviar a mi ángel para que te preceda en el camino y te proteja y te introduzca en el lugar que te he preparado. Ten mucho cuidado y escucha su voz. No les seas rebelde, porque Él no les perdonará su rebelión, porque va en mi nombre. Ok, entonces desde Éxodo 20 dice, como verás, voy a enviar a mi ángel. Aquí encontramos que el ángel de Dios envía delante de Israel para guardarlo y guiarlo.
Jueces 2:1 también dice a esto. Dice, el ángel del Señor en Boquín. El ángel del Señor fue a Gilgal, a Boquín, y les dijo a los israelitas, yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados, cuando les dije, nunca anularé mi pacto con ustedes. Entonces aquí estamos encontrando una declaración muy llamativa que dice, el ángel de Jehová habla diciendo que él sacó a Israel de Egipto, y podemos ver a el Hijo de Dios actuando en favor de su pueblo. Esto nos ayuda a comprender un poco más algo maravilloso. Jesús no comenzó a existir en Belén, el Hijo de Dios ya existía y ya estaba presente en la historia de la redención. Entonces, antes de que Jesús caminara por las calles de Galilea, el Hijo de Dios ya estaba presente en la historia de su pueblo. Y llegó en el momento en el que el Hijo de Dios se hizo hombre. Sí, es que vemos a Jesús desde Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo vemos hasta todos los libros de la Biblia, lo vemos presente de alguna manera, y hasta Apocalipsis, ¿verdad? Y la Biblia dice, bueno, que Él es el principio y el fin. El alfa y el omega. Así es. Entonces vemos que Jesús es Dios y se hizo hombre, y Filipenses 2:6-8 lo comprueba. Dice, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es. Entonces, el día de hoy vamos a estar agarrando muchos versículos de la Biblia para que podamos entender y conocer un poco más a Jesús. Entonces, alístate con tu Biblia, toma apuntes, ve apuntando los versículos. Si no los alcanzas a leer con nosotros, apúntalos para que los leas después. Entonces, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No es mitad Dios y mitad hombre. No dejó de ser Dios. El Hijo de Dios tomó nuestra humanidad. Es lo que dice Filipenses 2:6-8. El nacimiento de Jesús no significa que Dios haya dejado de ser Dios. Significa que el Hijo de Dios entró voluntariamente en nuestra condición humana. El Dios que es eterno entró en el tiempo. El Dios que creó el cuerpo tomó la forma de cuerpo humano. El Dios que creó al hombre se hizo hombre y lo hizo por amor. Pero, ¿por qué es tan importante que Jesús sea Dios? Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Por eso el Jesús que caminó por Galilea era Dios. Por eso el Jesús que tocó al leproso era Dios. Por eso el Jesús que lloró frente a la tumba de Lázaro era Dios. Es por eso que también el Jesús que fue clavado en la cruz es Dios hecho hombre. La cruz no fue simplemente la muerte de un hombre bueno, sino que fue el sacrificio del Hijo de Dios hecho hombre. Punto número 2, Jesús se hizo hombre. Una de las cosas más hermosas de todo esto es de que Jesús no permaneció distante. Entró en nuestro mundo, vivió entre nosotros, caminó entre nosotros, comió, durmió, lloró y sufrió. Y vamos a desglosar las cosas que le pasaron a Jesús. Jesús experimentó nuestra humanidad. ¿Cómo? Jesús tuvo hambre. En Mateo 4:2 dice así. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ya no creo que lo tenga que explicar más, pero dice tuvo hambre. Jesús realmente tuvo hambre. Tenía un cuerpo humano verdadero. El Hijo de Dios asumió una humanidad capaz de sentir hambre. También vemos en Juan 4:6 que Jesús se cansó. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí, junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Así es, allí estaba el pozo de Jacob. Miren, ahorita donde estoy trabajando es una fábrica, y en la fábrica
Dentro de la bodega hay un cuarto que todo ese cuarto está climatizado. Estoy trabajando en ductería en este momento y estoy yo entre arriba en el techo del cuarto que hicieron dentro porque tiene que estar climatizado y el techo de la fábrica. Entonces en ese pedacito me quito la playera, la exprimo y así, y a cada rato estoy tomando agua. Y así es como Jesús se sentía. Ya eran casi las 12 del día, llegó, caminó y descansó. ¿Por qué? Porque se cansó. El creador del universo experimentó el cansancio. Tal vez alguien puede decir, Dios no entiende lo que es estar cansado. ¿Qué crees? Mira lo que dice Juan 4:6. Pero Jesús sí. Él sabe lo que significa caminar, tener hambre, tener sed y estar agotado. También vemos en Juan 11:35 que Jesús lloró. Sí, dice, y Jesús lloró. Así es. Eso lo dice porque era cuando estaba lo de la muerte de Lázaro. Entonces, Jesús no lloró porque no tuviera esperanza, sino porque no era indiferente ante el dolor de las personas. Jesús no solamente observa nuestro dolor desde lejos, sino que se acerca, lo contempla y responde con compasión. Tener fe no significa que nunca vamos a llorar, significa que podemos llorar delante de Dios. No importa la situación que estás pasando, a lo mejor personas te han dicho, ya no llores. Podemos entender que una pérdida duele, pero Jesús, que es el consolador, Jesús, que es el que trae la paz, Jesús, el que siente ese dolor, también nos anima a poder dar ese paso de fe y poder avanzar en nuestra vida. Mateo 4:1-11 y Hebreos 4:15 nos dice que Jesús fue tentado. Sí, en Mateo 4 es donde viene que Jesús fue tentado en el desierto. Pero como está muy largo, vamos a leer nada más Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así es. Entonces, con esto leemos en la Escritura que Jesús fue tentado, estuvo tentado a pecar, pero ¿qué crees? Nunca pecó. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación es lo que hace el pecado. Jesús enfrentó la tentación real como tú y yo día a día y permaneció perfectamente obediente. Nunca necesitó un Salvador porque Él ya era el Salvador. Ahora, vas a decir, sí, pero Jesús era el único que hasta ahorita ha permanecido obediente. Sí, es nuestro ejemplo a seguir. Con esto te quiero decir que no vaya a haber una persona que no ha pecado hasta el día de hoy. No, la Biblia nos dice, el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Entonces, todos en alguna parte de nuestra vida hemos pecado. A lo mejor no todos los días, pero sí hemos pecado, hemos fallado, hemos mentido, hemos hecho cualquier otra cosa. Entonces, lo importante es que podamos conocer que Jesús estuvo pasando cada una de nosotros y Él lo venció. Tal vez tú y yo en algún punto de estos podamos también vencerlo. Que Jesús experimentó angustia, esto lo vemos en Mateo 26:38-39. Entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Ay, no puedo. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Obediencia total. Esa obediencia que Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por ti, por mí. Hasta en lo último deseo que Dios quería, fue obediente. Jesús, vemos en la Escritura que experimentó una angustia profunda. Sabía hacia dónde iba, sabía lo que iba a pasar, conocía su futuro, conocía el destino, pero también me encanta una analogía que utilizan varios teólogos, que detrás de esa cruz volteó y vio tu rostro, vio mi rostro, vio el rostro de tu familia. Y por eso fue que estuvo dispuesto a dar
su vida por ti y por mí. Jesús expresó honestamente su dolor delante del Padre y al mismo tiempo dijo, no como yo quiero, sino como tú, papá. Estaba mostrando la realidad de su humanidad y su perfecta obediencia. También vemos en Juan 1:11 que Jesús fue rechazado. Dice, la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. ¡Ay, híjole! Gracias a Dios que ellos no lo recibieron, porque por eso yo alcanzo a Jesús. Entonces Jesús conoció el rechazo. Fue rechazado. Si te contara qué me pasó a principios de mes, vas a decir, a ti te va a pasar eso, sí. A todos nos pasa, sufrimos rechazo. Por muchos, fue rechazado por muchos de los que habían visto sus milagros, por líderes religiosos y por la multitud. Tal vez tú sabes lo que es ser rechazado. Jesús, ¿qué crees? Conoce rechazo como tú y como yo. Pero el rechazo de los hombres no impidió que Jesús cumpliera la voluntad del Padre. También vemos en Juan 13:1 que Jesús fue traicionado. Dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. Así es, los amó hasta el fin. Y la historia más fuerte que yo puedo leer en la Biblia fue lo de Judas. Jesús fue traicionado por Judas. ¿Cuántas veces un familiar, un hermano, un amigo te ha acercado y te ha dado un beso en la mejilla, se va y habla mal de ti? Entonces, todos hemos en alguna parte de nuestra vida sufrido todo esto. Y lo más impresionante es entender que Jesús también lo sufrió para que nosotros podamos darle vuelta a la página y decir, ok, sí, perdono, el respeto que quieras estar lejos de mí y que Dios te bendiga. Pero vamos, seguimos caminando, seguimos conociendo a Dios, seguimos buscando la palabra de Dios y que Jesús sea el que nos consuele de todo. También Pedro lo negó. Dice la escritura que antes de que cantara el gallo, Pedro iba a negar 3 veces a Jesús. ¿Qué pasó con los discípulos al estar cuando detienen a Jesús? En lugar de quedarse con Jesús, huyeron. Jesús sabía que esto sucedería y aún así los amó hasta el fin. Aquí podemos preguntarnos tú y yo, ¿cómo respondo yo cuando me lastiman? ¿Con odio? ¿Con venganza? ¿Con resentimiento? Jesús nos muestra otro camino y es que Jesús, punto número 3, murió para salvarnos. Aquí llegamos al corazón de este tema. Sería hermoso decir que Jesús te entiende, pero si terminamos ahí, nos quedamos cortos. Jesús no vino únicamente para comprender nuestro dolor, sino que Jesús vino a salvarnos del pecado. Y aquí es donde todo lo que hemos hablado acerca de su humanidad adquiere un propósito para ti y para mí. Jesús no solamente sufrió, sino que también cargó con nuestro pecado. Eso lo dice Isaías 53, 4, 5. Dice, con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Así es, amén. Cristo no solamente experimentó sufrimiento humano, cargó con nuestro pecado. Hay una diferencia entre decir Jesús sabe lo que siento y decir Jesús cargó con mi pecado. Lo segundo es mucho más grande. Esta semana viajamos la semana pasada a Houston y veníamos de Houston para aquí, para Monterrey, y estaba escuchando una predicación de Dante Gebel, de cómo estaba Jesús y el ladrón y le dice, oye, perdóname, pero yo quiero estar contigo. Y cómo el ladrón pudo viajar directamente al morir al trono de la gracia, haber ido con Jesús. Sí, que le dice, acuérdate de mí cuando estás en tu reino. Jesús le dio un boleto VIP. Así es, un viaje directo a la gracia del trono, al trono de la gracia.
Y narraba Dante Gebel de que dice, llega el ratero y llega para allá y está San Pedro y lo recibe. ¿Y tú quién eres? No, pues yo soy un ratero. ¿Y qué estás haciendo aquí? Dice, pues es que el de en medio me dijo que yo iba a estar con él. Y dice, pero ¿cómo que ibas a estar conmigo? ¿Quién te dijo eso? Me dijo, Jesús, el que murió en la cruz. Dijo, ok, está bien, entonces sí pasa. Sí. Y es impresionante poder ver y dimensionar las cosas tan grandes que suceden al momento en el que nosotros conocemos a Jesús. Tenemos ese acceso directo, tenemos esa salvación ganada sin hacer algo más nosotros, porque Jesús ya hizo absolutamente todo lo que necesitaba hacer por ti y por mí. Entonces Jesús no vino solamente a acompañarnos en nuestros problemas, sino que vino a reconciliarnos con Dios. Jesús tomó nuestro lugar, eso lo vemos en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Así es, miren esta frase, el justo por los injustos. Un cambio, ¿verdad? Sí, Cristo tomó nuestro lugar, Jesús sufrió en nuestro lugar, y no porque Él fuera el culpable, sino porque voluntariamente decidió cargar nuestra culpa. Isaías 53:6 también dice esto, todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor, ¿quién? El Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos. Esa es la realidad, pastor, líder, persona, toda persona que sea humano, todos nos descarriamos. Todos hemos pecado, pero Dios cargó nuestro pecado sobre Cristo. Y aquí está el corazón del Evangelio. Jesús tomó todo lo que nosotros merecíamos para darnos lo que nosotros no podíamos conseguir por nosotros mismos, una reconciliación con Dios. Jesús no fue una víctima de la historia, esto lo vemos en Juan 10:18. Dice, nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Así es, yo de mí mismo la pongo. Nadie lo forzó. Conocía la decisión del Padre, pero voluntariamente Él vino, se hizo humano, Él vino y entregó su vida por nosotros. Él vino y nos dio la libertad a ti y a mí para podernos acercar. Sí. Nos damos cuenta que Jesús en ese tiempo no perdió el control de nada. La cruz no fue simplemente que los romanos ganaron. Jesús entregó voluntariamente su vida. Y vemos que cuando fue arrestado, Pedro pensó que, pues sí, obviamente Judas lo entregó y todo eso, conocemos eso. Y Pedro quiso ayudarlo y le cortó la oreja a un centurión, sí, ¿verdad? Un soldado romano. ¿Y qué hizo Jesús? No, Pedro, detente. Le sanó hizo un milagro ahí mismo, le sanó la oreja. Ajá. Dijo, es necesario que esto pase. Así es. ¿Verdad? Entonces vemos que la cruz fue obediencia de parte de Jesús. La cruz también representa el amor que Jesús tenía hacia ti y hacia mí. La cruz es el camino que Jesús decidió recorrer para salvarnos. Jesús sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que iba a costar y aún así fue a la cruz. Pero ¿qué produjo la cruz? Eso lo vemos en Isaías 53:5. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. El pecado, ¿qué es lo que hace? El pecado nos separa de Dios, nos separa de la gracia, nos separa de la misericordia.
Pero Cristo vino a reconciliarnos para que aquello que nos separaba de Dios nos permitiera acercarnos al Padre para recibir todo lo que el Padre tiene hacia nosotros. Por medio de Cristo es que tenemos perdón, tenemos paz para con Dios, tenemos reconciliación, tenemos salvación y esperanza. La cruz, ¿qué crees? No solamente demuestra cuánto sufrió Jesús. La cruz demuestra cuánto nos amó Dios y cuánto costó nuestra salvación. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Eso lo vemos en Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Así es, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sumo sacerdote. Jesús no solamente murió, no solamente resucitó, y no solamente nos entiende, sino que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él abrió el camino para que podamos acercarnos a Dios. No nos acercamos por nuestra propia justicia, sino que nos acercamos y no nos acercamos porque somos buenos, no nos acercamos porque nunca fallamos, sino que nos acercamos es por Cristo. Ahora, en este día no queremos que no solamente conozcas acerca de Jesús, sino que conozcas verdaderamente a Jesús. Y quiero regresar a la pregunta que hice en un principio. ¿Realmente conocemos a Jesús? Hoy hemos visto que Jesús existía antes de Belén, que Jesús es Dios, que Jesús se hizo hombre, que Jesús tuvo hambre, que se cansó, que lloró, que fue tentado. También vimos que Jesús no pecó, que Jesús experimentó angustia, que fue rechazado, que fue traicionado, que sufrió, que cargó con nuestro pecado, que murió por nosotros, que resucitó y que vive. Pero quiero agregar algo que está por encima de todo esto, que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios se hizo hombre, ese hombre vivió sin pecado, que ese Salvador cargó nuestro pecado, que ese Cordero murió en nuestro lugar y que ese Cristo resucitó. Y ese sumo sacerdote hoy nos invita a acercarnos a Dios. Entonces, como última pregunta, ¿realmente conoces a Jesús? Tal vez ya con la plática extensa que te hemos dado el día de hoy, puedes decir que ya conoces un poco más a Jesús. Podemos conocer historias acerca de Él, podemos conocer versículos, podemos conocer canciones, podemos conocer doctrina, puedes incluso hablar acerca de Jesús, pero la pregunta es, ¿conoces a Jesús? Filipenses 3:8 dice: Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Así es, entonces lo que vemos en este versículo es que Pablo entendió que conocer a Cristo valía más que cualquier otra cosa. Porque conocer a Jesús cambia nuestra vida. Cuando estás cansado, ¿qué crees? Jesús te entiende. Cuando lloras, cuando eres rechazado, cuando eres tentado, cuando estás pecando, cuando estás sufriendo, Jesús está contigo y Jesús te entiende. Pero sobre todo, cuando estás separado de Dios por causa del pecado, Jesús es el camino para llevarte nuevamente a Dios. Así que dice Hebreos 4:16: Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. El día de hoy Jesús no solamente nos dice, yo sé lo que estás viviendo, sino que también nos dice, hey, ven a mí, acércate a mí, confía en mí, al trono de la gracia para alcanzar la misericordia que necesitas. Ven con tu cansancio, ven con tus lágrimas, ven con tu pecado y ven con tu culpa. Ven con tu temor, ven con tu dolor, con tu corazón quebrantado, pero ven, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y no solamente tenemos un Jesús que nos comprende, tenemos un Jesús que nos salvó. Ay, hermano, mi amigo,
tú que ves esta transmisión, no solamente saber acerca de Él, que se trata de que hoy digas quiero conocer más a Jesús, no solamente a saber acerca de Él, no solamente a hablar acerca de Él, no solamente a escuchar acerca de Él, sino conocerlo. ¿Y qué crees? Cuando lo conoces te vas a dar cuenta que ganaste a un Salvador, que lo vas a conocer como Señor, lo vas a conocer como Rey, como aquel esposo que está preparando un hogar digno para ti y para mí. Y además de estarlo conociendo, vas a vivir cada día más cerca de Él. El Jesús que entiende nuestro dolor es el mismo Jesús que cargó nuestro pecado. El Jesús que murió por nosotros es el mismo Jesús que hoy vive y nos invita a acercarnos a Él. Que nunca nos conformemos con saber acerca de Jesús. Que cada día podamos decir, Señor, quiero conocerte más. Vamos a orar. Jesús, gracias, Padre, por este tema. Gracias, Señor, porque estás presente en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Padre, tal vez tengo muchos años en esto de seguirte, Señor, o tal vez tengo pocos y voy empezando a través de esta transmisión, Señor. El día de hoy quiero conocerte, quiero entregarte mi vida. Te reconozco como mi Rey. Te reconozco que he fallado, que he pecado, Padre, y el día de hoy te pedimos perdón. Gracias, Padre, porque podemos recibirte a ti gracias al sacrificio que Jesús hizo. Reconocemos que Él resucitó al tercer día después de esa cruz, Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque comprendes cada etapa, Padre, en nuestra vida, en su totalidad, en nuestros trastornos, en nuestros sacrificios, en nuestras tentaciones, en nuestro pecado. Conoces, Padre, cada etapa que cada uno de nosotros pasamos. Nos ponemos, Padre, en tus manos pidiéndote que el día de mañana nos ayudes, Señor, a conocerte más, Padre, a tener más hambre de ti, Señor Jesús. Gracias te damos en esta noche, Padre, porque sabemos que nos escuchas y estás todo el tiempo presente en nuestra vida, Señor. En tu santo nombre, amén, amén y amén. Y que nos da mucho gusto, nos extendimos 7 minutos, pero era importante poder explicarles un poco más de quién es Jesús. Entonces los invitamos a que nos manden mensaje 811-207-6896. Yo traigo ese teléfono. Cualquier cosa contesto rápidamente y contesto preguntas y me pongo a orar por ti. Entonces mándanos mensaje, respondo lo más rápido posible, créeme. Y pues espero tu mensaje, quiero conocerte. Te invitamos a que nos sigas en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Y a través de WhatsApp queremos conocerte y mándanos tu mensaje. Entonces te queremos decir gracias, que Dios te bendiga todo lo que resta de la semana. Y con el favor de Dios nos vemos el siguiente martes. ¡Wow! Martes 1 de septiembre. El mes más bonito del año. No, estamos en el mes más bonito porque el 30 de agosto cumpleaños Katy. Y luego el 7 de septiembre cumplimos nuestro aniversario y el 9 de septiembre cumpleaños. Entonces nos felicitan a los dos. Los amamos, Dios los bendiga. Gracias, David, por ayudarnos a hacer esta transmisión, todo esto posible. Gracias a ti que nos sintonizas y que estás viendo estos videos. Y Dios te bendiga, compártelos. Nos vemos el siguiente martes. Bye.